esta pequeña luz la dejaré brillar. Esta pequeña luz la dejaré brillar. Brillará, brillará, brillará. Esta pequeña luz la dejaré brillar. Esta pequeña luz la dejaré brillar. Brillará, brillará, brillará. Brillará, brillará, brillará. Esas son de las canciones que de niño aprendí en la escuela bíblica y se quedan para siempre en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestros recuerdos. Y cuando predico el Evangelio, cuando camino en las calles y encuentro familias, a veces voy viajando hacia la prisión, al ministerio que hago frecuentemente, y muchas veces esta canción que aprendí de niño viene a mi mente. Esta pequeña luz la dejaré brillar y brillará, brillará y brillará. La palabra de Dios es el misterio más grandioso que se puede exponer en la tierra. ¿Cómo es posible que un Dios santo, omnipotente, omnipresente, tenga esa cortesía, esa amabilidad de enviarle a los hombres mortales y pecadores la oportunidad de regresar a casa y de recibir la restauración y la vida eterna? Es maravilloso salir, predicar y hacer la voluntad de Dios, llevando a otros a los pies de Cristo. Soy el pastor Joel Díaz de la Paz y estoy como cada noche de martes a viernes y también el sábado en la tarde teniendo este espacio de estudio bíblico, de orientación religiosa y un momento para que reflexionemos en las verdades bíblicas. Y últimamente hemos estado estudiando todo el libro de Apocalipsis, el libro de Daniel, y ahora estamos estudiando el sermón profético de Cristo, San Mateo capítulo 24. Estamos yendo por partes para aprender junto con estos versículos también enseñanzas importantes para todos nosotros. Estoy saludando a todos los hermanos que siguen el programa, que lo están viendo. Cuando termino de predicar, tiene un grupo sencillo de visitantes y ya al otro día se van aumentando las vistas y me da mucha satisfacción porque más personas están escuchando la palabra y están siguiendo la luz de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Creo que si cada quien se propone, todos los que tienen fe en su corazón, hacer algo por Cristo, Dios va a bendecir su obra y mucha gente en estos momentos difíciles van a encontrar la respuesta en la palabra de Dios. Vamos a tener una oración para comenzar el estudio bíblico y voy a pedir que me acompañen. Bendito Padre que estás en los cielos, te alabamos, te reconocemos como nuestro Dios y nos humillamos delante de tu divina presencia, aceptando nuestra discapacidad de andar en justicia, de ser santos, pero tenemos la esperanza que tu Espíritu vaya transformando nuestros caracteres, nuestros corazones, porque este contacto con la palabra viva de Dios puede, sin lugar a dudas, dejar un cambio, una transformación en nuestras vidas. Estamos orando por aquellos que sufren, por aquellos que gimen en esta hora. Y también te damos gracias porque hemos podido conservar la vida y la salud hasta hoy. Padre, en el momento que vamos a abrir la Biblia, quisiéramos tener la garantía de tu presencia y el beneplácito del Espíritu Santo para entender las Sagradas Escrituras y poderlas aplicar. Muchos de estos versículos los hemos visto, los hemos leído, escuchado múltiples ocasiones en nuestras iglesias.
pero quizá hemos pasado por encima de ellos sin profundizar, sin aclarar las dudas. Hoy queremos que tu Espíritu Santo nos revele el texto sagrado y nos sirva para un nuevo entendimiento. Nos ponemos en tus manos, Señor, y esperamos tu visita, tu misericordia, que perdones todos nuestros pecados y que nos aceptes en esta hora en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, hemos estado estudiando San Mateo capítulo 24 y voy a leer rapidito la secuencia de los versículos anteriores hasta llegar al versículo 11 que nos toca hoy. Dice 24, San Mateo 24, versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, o sea, cuando llegaron al monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Hasta este versículo 10 he estado explicando, predicando cada noche, y hemos descubierto verdades, hemos descubierto profecías ya cumplidas, otras que se están cumpliendo, otras que no se han cumplido en esta misma secuencia de versículos. Tengo un canal en YouTube, mi nombre es Pastor Joel Rubén Díaz de la Paz, y allí puedes buscar los temas anteriores si es que no los has escuchado sobre San Mateo 24. El primer tema sobre este capítulo se titula Primera señal, segunda señal, tercera señal. Hay varias señales ya cumplidas, y hoy vamos a estudiar una nueva señal que Cristo dejó como un indicio que anuncia la segunda venida de Cristo. Ahora, vamos a estudiar el versículo 11. Dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Noten que siempre ha habido guerras, siempre ha habido hambre, siempre ha habido terremotos, siempre ha habido estas manifestaciones de la ira de los hombres y del egoísmo humano. Pero San Mateo 24 habla de mucha hambre, de muchos terremotos, de muchas guerras, de muchos rumores de guerra. Y ahora aquí este versículo también utiliza esta palabra que amplifica la idea y dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y no es una redundancia. A ver, la palabra profeta es tomada del griego profetes y significa quien habla, quien comunica mensajes en nombre de Dios. También se refiere a los que comunican la voluntad de Dios al pueblo. Dios hablaba por medio de los santos profetas.
Y no hay nada más parecido al profeta que el predicador. El que predica la palabra de Dios está de cierta manera profetizando, porque el predicador en medio del mensaje te está exhortando, te está animando, te está aconsejando que escojas el camino de la justicia. Y si tú tomas el camino de la justicia, tendrás vida eterna. Eso es una profecía. Pero si tú rechazas el camino de la justicia, tendrás consecuencias funestas eternas también. Verás la muerte eterna y no habrá redención para ti. Todo predicador profetiza. También se le llama profeta o se le adjudica el título de profeta a los que predican, aunque no estén predicando una revelación específica o un sueño específico que Dios tuvo, como fue en el pasado. Así que el ministerio de la predicación de la palabra también se le llama ministerio profético. Ahora, cuando se dice espíritu de profecía, se está hablando acerca de los planes divinos comunicados a los profetas para que fuesen escritos y la sociedad, el mundo, supiera el camino que venía por delante. Ahora, ¿han existido falsos profetas en el pasado? Sí. Hubo muchos falsos profetas en la Biblia en el pasado. Y también hoy día hay falsos profetas. Los creyentes somos muy mansos y muy nobles para aceptar cuando hay alguna persona que se autoproclama profeta de Dios. Y creemos, aceptamos y nos quedamos bobitos oyendo las profecías que este Señor está diciendo. Pero la Biblia nos deja señales inequívocas para que descubramos si un profeta es de Dios o no, o cómo funciona el ministerio profético, cómo Dios llama a los profetas, cómo funciona esta maquinaria de la comunicación de los planes divinos al hombre. Y nosotros tenemos que estar pilas, estar atentos, conocer las Sagradas Escrituras, porque podemos ser fácilmente engañados. El creyente, el cristiano, el miembro de iglesia, el que asiste a una comunidad de creyentes, le toma aprecio al predicador, al pastor, a la esposa del pastor, a los líderes de la iglesia, a los líderes de célula, y nuestro corazón está abierto a las palabras que estas personas nos dicen. Predican temas bonitos, temas excelentes, hay mensajes verdaderamente nos han emocionado, nos han conmocionado. Sin embargo, hay un refrán antiguo que dice: entre col y col una lechuga. A veces entre un buen mensaje y otro mensaje hay una mentira, hay una falsedad. Y si tú eres una persona que estudias la Biblia, puedes darte cuenta, puedes percibir cuando hay un error en la prédica sagrada. Los músicos que desarrollan diferentes habilidades, tocando instrumentos, cantando, etc. Y un día hay un concurso de músicos bien entrenados, buenos cantantes o buenos instrumentistas, porque van a comparecer delante de un jurado. Ese jurado está formado por profesores, por expertos en la materia de música. Unos van a evaluar la armonía, otros van a evaluar la afinación, otros van a evaluar la habilidad de tocar el instrumento. Y hay un jurado que hay 6, 7 personas, jueces, que están por la calidad. Y cada uno de los participantes va a debutar, va a presentar su música, su ejecución, pero va a ser cuidadosamente observado. De cierta manera, no para criticar o para desvirtuar, pero cada creyente tiene la responsabilidad de escudriñar las Escrituras, porque en cualquier congregación puede haber un falso profeta, un falso predicador, y esta es una de las señales de la venida de Cristo. Tengo 58 años de edad, nunca antes en mi vida había escuchado tantos nuevos profetas como ahora. Desde hace unos añitos breves para acá, resulta que nuevamente hay apóstoles, hay profetas, hay una cantidad de rangos en la iglesia, que cuando voy a algún lugar no sé ya ni con quién me voy a encontrar. Quiere decir que Cristo tenía razón con esta profecía, que está en San Mateo 24:11. Dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos.
¿Por qué? Porque hoy la gente no tiene tiempo de leer la Biblia. Hoy la gente no tiene tiempo de orar. No tienen tiempo, o sea, sí tienen tiempo, pero no dedican tiempo. El tiempo es para otras cosas. Y ya ustedes saben esas cosas cuáles son. Vamos a hacer un paseo rápido por la Biblia. Tengo aquí marcado con unos papelillos algunos textos que les quiero leer para que les sirva de guía cómo reconocer un profeta, cómo entender esta maquinaria de la selección de un profeta y de la misión y la comisión de un profeta y el mensaje que da el profeta, cómo podemos conocerlo. Así que vamos a ver primeramente si hubo o no falsos profetas en el pasado. Vamos a buscar una cita que está en Jeremías capítulo 1, versículo 16. Jeremías capítulo 1, versículo 16. Si quieres anótalo y después lo lees. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Ya esto pasó. Y el Señor te está advirtiendo que estos señores hablan visiones de su propio corazón y no de la boca de Jehová. Este año 2020 fue preanunciado y profetizado por los grandes oradores y predicadores hispanos, por lo menos, me imagino que en otros idiomas también, pero hay grandes señores por ahí que tienen muchísimo dinero, tienen mega iglesias y tienen la atención de miles y miles de adeptos, y estos señores profetizaron el año 2020, un año de prosperidad, un año de alcanzar metas, un año de abundancia, un año de holgura. Incluso algunas personas, entre comillas, muchos creyentes, entre comillas, estuvieron sembrando mucho para que este año fuera año de prosperidad. Este sembrar es a veces el cheque completo de la semana de trabajo, no el diezmo o las ofrendas, no. Ya eso es cosa del pasado y ya estos señores dicen que eso era para los judíos. Ahora es sembrar. Y mucha gente sembró el cheque de la semana pasando hambre. Conozco un joven que no tenía dónde vivir y se quedaba en casa de un primo en un patiecito que tenía un techito, porque él, el cheque completo cada semana trabajaba el muchacho, pero el cheque completico lo sembraba porque estaba esperando la gran cosecha de los años venideros que su profeta le anunció. O sea, ¿falsos profetas? Sí, hay falsos profetas, en cualquier lugar puede haberlo. ¿Cómo puedes cuidarte de eso? Con la palabra de Dios. Dice el Señor aquí: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Ahora, vamos a ver cuál es el ciclo, cómo Dios inicia un profeta. Vamos a hacerlo rapidito. Dios llama al profeta. Vamos a buscar en Jeremías también, para tenerlo cerquita aquí. Jeremías capítulo 1, versículos 4 y 5. Dice: vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, esto es una narración de Jeremías: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. O sea, ¿el profeta se autoproclama profeta? No. Dios lo llama. ¿Desde dónde lo llama Dios? Desde el vientre de su madre. Y dice aquí el texto, antes que te formase, no antes que te formases, como si te hubieras formado solo. No, yo te di forma en el vientre. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Hay otro texto muy interesante aquí. O sea, Dios llama al profeta. El profeta no se llama solo. Hay otro texto que el profeta tiene que hablar respaldado por la ley de Dios. O sea, todo profeta debe guardar los 10 mandamientos. Un profeta que no guarda los 10 mandamientos es un falso profeta, porque los mandamientos son
una réplica, una reproducción del carácter de Dios, del ideal de Dios para su iglesia y para su pueblo. Y vamos a buscar en Isaías capítulo 8, versículo 20. Vamos a leer desde el 19. Dice: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Por medio de quién consultaba el pueblo a su Dios? Por medio del profeta. Isaías 8, 19 y 20. ¿Consultará a los muertos por los vivos? Versículo 20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Está claro? A la ley y al testimonio. El mensaje está basado en la Sagrada Escritura y teniendo en cuenta el respeto y la santidad de la santa ley de Dios de los 10 mandamientos que está en Éxodo 20 del 1 al 17. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, o sea, están en tinieblas. Así que Dios llama al profeta, el profeta está respaldado por la palabra de Dios y cumple la ley de Dios. Y vamos a ver otra cita más. La palabra del profeta tiene que cumplirse lo que el profeta diga. Vamos a leer una cita que está en Daniel capítulo 4 versículo 23. Si ustedes van a recordar el diálogo de Daniel con el rey Nabucodonosor, Daniel 4, 23. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol, destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos, o sea, 7 años. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos, 7 años pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Esto fue una profecía personal al rey Nabucodonosor, el líder del imperio mundial de Babilonia. Versículo 33. Narra el cumplimiento de la profecía. En la misma hora, la palabra sobre Nabucodonosor se cumplió. Y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del campo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las uñas de las aves. O sea, el rey Nabucodonosor recibió una profecía, y pasó un año entero, todo un año, que él podía haberse arrepentido, haber hecho justicia, haber tratado con bondad a los cautivos. Él pudo hacer una reforma con la palabra de Daniel, porque ya tenía suficiente conocimiento del Dios de Daniel. Y Daniel le dice, para que sepa que el Altísimo domina el reino de los hombres. Pero un día él se olvidó y se paró en la arrogancia, en el orgullo de su majestad. Miraba toda Babilonia y decía: no es esta la Babilonia que yo construí con mi genio, con mi inteligencia, con mi sabiduría. Dice el versículo 33, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado entre los hombres, se volvió loco, comía hierba como un buey, y caminaba sobre las extremidades, y el pelo le creció, era como una bestia salvaje. ¿Se cumple la profecía? Sí. Cuando usted vea profecías sin cumplirse, son profetas mentirosos. Cuando usted vea gente que predica que son profetas y pisotean los 10 mandamientos o alguno de los 10 mandamientos, son profetas mentirosos. Dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, el que no dijere conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Así que acabamos de estudiar una nueva señal
de la segunda venida de Cristo, que vendrán muchos falsos profetas y van a engañar a muchos. Hermano, si no quieres ser engañado, pasa tiempo estudiando la Biblia, estudia la Biblia por temas, ora al Señor, escóndete con Cristo en un momento de oración y de comunión y de confesión sincera, y nadie te va a engañar, nadie te va a sacar de la senda de la justicia. Que Dios te bendiga mucho. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te agradecemos por la palabra de Dios. Te agradecemos por la Biblia que nos ilumina el camino en todo tiempo y podemos discernir, entender los misterios de los hombres, porque tú te anticipaste y preparaste estos avisos para tu pueblo. Pedimos la bendición para que tu palabra sea como una semilla que cae en nuestros corazones y que germine y salte para vida eterna. Oramos por todos aquellos que están escuchando el programa, que hasta ellos llegue la sabiduría de Dios, la sanidad, la restauración y que solamente Cristo puede ofrecer. Danos un buen descanso en esta noche y que tu Espíritu Santo nos dirija siempre en todos nuestros pasos. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.